carne en este caso, ¿no? Entonces, si hablamos de la valoración morfológica de Cuyes, dice la unidad temática número 6, y ahí está, por ejemplo, la clasificación taxonómica, ¿ya?, del Cavia porcellus, y básicamente, pues, es lo que ustedes tienen que aprobar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Cuyes, Cavia porcellus. Puede también tener otra especie, por ejemplo, la especie Aperea, por ejemplo, Cavia, género, y Aperea como especie, ¿ya? Entonces, los Cuyes, ya les había manifestado, son roedores evolucionarios, ¿ya? Son roedores que se han ido domesticando fundamentalmente en países andinos, ¿ya? En el Perú, por ejemplo, es bastante tradicional consumir carne de cuy, ¿ya? Es como el plato paceño, por ejemplo, ¿ya?, en el departamento de La Paz, ¿no?, el charquecán en Oruro. Entonces ya en Perú ya se ha hecho tradicional, en este caso, el consumo de cuy, ¿no? Sin embargo, acá todavía no es tan comercial, que digamos, pero sí, de a poco pues está entrando al mercado, ¿ya? Y lógicamente, pues una de las finalidades investigativas en torno a lo que es el género Cavia, especie Porcellus, es básicamente la ganancia de peso, ¿no? Porque la finalidad productiva en torno a lo que es el registro correspondiente de los sistemas de explotación, básicamente es pues el tema de la producción de carne, ¿ya? Y si tú quieres producir carne, pues, lógicamente tienes que ver la ganancia del mismo, ¿ya? Entonces, hay muchas investigaciones interesantes en este género, en esta especie animal en cuestión, ¿ya? Y es interesante porque el cuy te puede comer, ¿ya?, puede comer vegetales, puede comer frutas, ¿ya?, puede comer, por ejemplo, ¿no?, arbustos, puede comer, por ejemplo, hay investigaciones muy interesantes que en torno a lo que es ganancia de peso, por ejemplo, la penca de la tuna, por ejemplo, ¿no?, ganancia de peso con suplementación de penca de tuna, por ejemplo, ¿no?, o salvado de, hay investigaciones donde las personas han ido y han recolectado, por ejemplo, ¿ya?, salvado de zanahoria, de cáscara de zanahoria, por ejemplo, ¿no? Se puede aprovechar, por ejemplo, para la alimentación de cuyes, ¿ya? Entonces, ¿qué es? O sea, vas básicamente a ciertos mercados y puedes aprovechar el desecho, en este caso, por ejemplo, del zumo de zanahoria, ¿no?, que te sirve para la alimentación de cuyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuy no solamente se alimenta, por ejemplo, de cebada ni alfalfa, ¿no?, que comúnmente es con la dieta, digamos, que se le proporciona, ¿ya?, cuando ustedes han ido a visitar, ¿ya?, el módulo de producción de cuyes en la estación experimental de Patacán, ¿no? Entonces, en la región de los Andes, básicamente, en Sudamérica, pues esta especie es bastante comercial, bastante explotada, ¿ya?, y que, bueno, se lo ha ido domesticando hace mucho tiempo atrás. Dentro de la clasificación taxonómica pertenece también al reino animal. No se olviden, género, Cavia, especie, Porcellus, ¿ya? Ese es el género y la especie de este roedor evolucionario. Es importante mencionar que la 172 ya establece, por ejemplo, en el capítulo 3.7, ¿ya?, el registro de los establecimientos de producción de conejos, en este caso, ¿ya? Esta disposición normativa que está en la página 108 y específicamente en el artículo 314 establece la codificación del rubro productivo, ¿ya?, en cuyes. Fíjense que en conejos, ¿ya?, se puede, permite el registro en este caso con un propósito de producción de carne, lo propio en cuyes, ya, y en conejos, carne y huevo. En cuyes solamente carne es la finalidad. A diferencia de los pequeños rumiantes y de las anteriores especies animales que habíamos hablado, la categorización de los sistemas de producción en cuyes particularmente son tres categorías de producción en este caso, ¿ya? Estamos hablando de la categoría 1, que podría ser aquel sistema de explotación intensivo en este caso, ¿no? Porque no se olviden que lo intensivo, semi-intensivo y lo extensivo, pues simplemente es aquello que de forma análoga, en este caso en cuanto a la reglamentación sanitaria, pues establece la categorización correspondiente, ¿ya? Toda vez que en la categoría 1 permite, bueno,
estamos hablando, por ejemplo, de explotaciones que tienen mayor a 400 vientres, ¿ya? En la categoría 2, de 101 a 400 vientres, ¿ya? Y en la categoría 3, estamos hablando de 1 a 100 vientres. Fíjense que acá los machitos no interesa, simplemente las reproductoras o el número de vientres se contabiliza en función a la categoría establecida, ¿ya? Entonces son 3 categorías que establece la reglamentación sanitaria y ahí están los requisitos en cuanto a la autorización y el registro o a la otorgación de los registros sanitarios correspondientes, ¿no? Vamos directamente a lo que es las características morfológicas, ya que se establecen para lo que es la especie Porcelius en este caso, ¿no? Para los cuellos. Entonces fíjense que acá dentro de las características morfológicas que se pueden destacar dentro de lo que es la región de la cara y el cráneo podemos ver, por ejemplo, que el cuy tiene una cabeza ya grande, una cabeza grande que está inserto en este caso a la región del cuello de forma cónica, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver una vista frontal, una vista lateral en este caso, ¿ya? Y la cabeza pues es relativamente grande y tiene una estructura cónica, ¿ya? El cuello no es bastante proporcional, es bastante alargado. Fíjense que no se puede distinguir en relación a los demás segmentos corporales, ¿no? Los ojos son redondos, vivaces en este caso de forma genérica y Cavia Porcelius tiene muy buena visión. Las orejas, ¿ya? Las orejas van a depender de acuerdo a la línea, ¿ya? Pero destaca en este caso porque presentan, ¿ya? No presentan pelaje en este caso, ¿ya? Y son redondeadas, ¿ya? De tamaño mediano, en algunas líneas tienen la oreja un poquito más extensas, mucho más grandes y caídas, ¿ya? Entonces no presentan crestas, ¿ya? Y estos comúnmente pues, están paradas. En algunas líneas, reitero, puede ser un poquito más prominente el tamaño y lógicamente más caído. El hocico también es cónico, ya con fosas nasales bastante pequeños. Los labios, una particularidad, por ejemplo, en esta especie es que presenta un labio superior, en este caso partido, y un labio inferior entero, ¿ya? Entonces, esa es la característica de esta especie en cuanto a los dientes, ¿ya? Los incisivos son bastante pronunciados, alargados, que presentan una curvatura hacia adentro, ¿ya? Y los incisivos particularmente, pues, ¿no? Tienden un continuo crecimiento, ¿ya? A diferencia de otras especies que van cambiando, en este caso, los dientes de leche a dientes permanentes. En esta especie, ¿ya? Los incisivos van creciendo de forma continua. Conforme a la alimentación, si la alimentación es mucho más fibrosa, lógicamente el desgaste, ¿ya? O el enrasamiento es mucho más acelerado. Sin embargo, pues no tienen problema alguno porque, lógicamente, conforme se van desgastando, pues van creciendo, ¿ya? Esa es una de las características que se puede mencionar. En cuanto a la cronología o la fórmula dentaria, ¿ya? Presenta incisivos, ¿ya? No tienen caninos, sí tienen premolares y tienen molares, ¿ya? Entonces, tienen incisivos, premolares y molares, en este caso, ya dentro de lo que es la cronología dental. El cuello es bastante grueso, nada pronunciado en cuanto están insertos al cuerpo, ya no se distinguen, por ejemplo, como en las especies, como los pequeños rumiantes, por ejemplo, como en la misma especie bovina, ya, como en los equinos. Entonces, porque básicamente en esta especie está inserto al cuerpo, ya, conformado por 7 vértebras cervicales en este caso. En cuanto al tronco, están de forma alargada, ya, cilíndrica, conformado por 13 vértebras dorsales en este caso, ya,
el abdomen conformado por 7 vértebras lumbares, que tienen bastante volumen y capacidad en cuanto a las extremidades, ¿ya? Los miembros posteriores ya son más largos que los miembros anteriores, característico, por ejemplo, de los roedores, ¿ya? El número de dedos, acá es importante tomar en cuenta esto para poder establecer, por ejemplo, una línea productiva, ¿ya? De que dentro del número de dedos, en los miembros anteriores presentan 4 dedos, ¿ya? 4 dedos. Y en los miembros posteriores presentan 3 dedos. Donde comúnmente hay supernumerarios es, ¿ya?, en los miembros anteriores, ¿no? Puede presentar 5 dedos, en algunos casos 6 dedos, producto de la consanguinidad en este caso, ¿no? Si se los cría, por ejemplo, en una batería, ¿ya?, entonces no se establecen los registros correspondientes. Entonces, una de las características, por ejemplo, que hace de que tú te puedas dar cuenta si ese cuy, por ejemplo, ya no tiene una característica genética, por ejemplo, bastante valorable, es básicamente el número de dedos. Es una de las características, ya, en los concursos de cuyes, por ejemplo, ya se valora o se penaliza, por ejemplo, ¿ya? Porque aquel cuy que presenta supernumerario en cuanto a dedos, entonces no es un buen espécimen, por ejemplo, para la reproducción correspondiente, ¿no? Entonces, desde ahí, por ejemplo, que de pequeño, lógicamente, se va haciendo la selección correspondiente, ¿ya? Y, lógicamente, con la finalidad de reproducir. Entonces, 4 dedos adelante y 3 dedos atrás, no se van a olvidar, ¿ya? El color del pelo puede variar, tiene variaciones, coloraciones combinadas en algunos casos, puede ser blanco, por ejemplo, como la línea en línea, puede ser bayo, negro, rojo, por ejemplo, son esas tonalidades que presentan los cuyes, pueden estar combinados, blanco y bayo, o rojo y blanco, por ejemplo, ¿ya? En algunas líneas. La forma del pelo, ¿ya? La forma del pelaje que presenta el cuy puede ser corto, largo, liso o pelos encrespados, como el de tipo 4, por ejemplo, que enseguida vamos a ver, ¿ya? Dentro de las características también es importante mencionar la longevidad, ¿ya? ¿Cuánto vive un cuy? De 4 a 8 años en este caso, ya es el tiempo de vida de los cuyes. La temperatura corporal puede variar desde 37.2 grados Celsius hasta 39.5, ¿ya? Esa es la variación de la temperatura corporal. El peso, en el caso de los machos, son un poquito más pesado que las hembras, ¿ya? Porque el peso puede alcanzar hasta de 500 gramos hasta 1 kilo 200 gramos en este caso. Puede superar el kilo de peso en el caso de los machos. Las hembras pueden pesar entre 700 a 900 gramos, ¿ya? Ese es el peso promedio en este caso de las hembras. Y vamos a ver la longitud corporal también en este caso, ya del cuy puede variar entre 20 a 25 centímetros. Y acá tenemos ya las algunas ubicaciones regionales en este caso del cuy, ya. Acá tenemos la región del frente, el lomo, el dorso, el anca, la grupa, por ejemplo, ya las extremidades, las patas anteriores y posteriores. Acá tenemos el pecho, ¿ya? Y la región de la boca, la región del frente, por ejemplo, que son distintivos al momento de poder observarlos, ¿ya? Y de poder juzgar, en este caso, las características físicas o fenotípicas de un cuy. Acá vamos a ver, ¿ya?, los tipos y las líneas de cuy, ¿ya? Una de las formas de poder clasificar a los cuyes es básicamente a través de la presentación del pelaje en este caso, ¿ya? O lo que se conoce, algunos autores también te dicen los tipos de cuy, pero los tipos de cuy que se clasifican de acuerdo a su pelaje, ¿ya? Acá podemos ver, por ejemplo, dos tipos, ¿ya?, de cuyes. Tenemos el de tipo 1, ¿ya?, y el de tipo 2. El de tipo 1, como ustedes podrán ver, ¿ya?, la presentación de su pelaje, como los que seguramente han visto, ¿ya?,
en la estación experimental de Patacamaya, pues presenta un pelo bastante lacio, ¿ya? Pegado al cuerpo, corto, ¿ya? Y esa es la característica particular en este caso de aquel cuy de tipo 1, ¿ya? El cuy de tipo 2, que reitero, ¿ya? Estamos hablando de la clasificación de los cuyes de acuerdo a su pelaje, ¿ya? El cuy de tipo 2 presenta también pelo corto, pero la diferencia es que no es lacio, ¿ya? Y es arrosetado en este caso, ¿ya? Y presenta irregularidades, ¿no? Presentan rosetas en su cuerpo, ¿ya? Tiene pelo corto, pero no está pegado, ¿no? Ese es el cuy de tipo 2, ¿ya? Ambos en este caso tienen pelo corto. El de tipo 4 también tiene pelo corto, pero acá en el de tipo 2 presentan rosetas, ¿ya? Y presenta un pelaje bastante irregular. Acá tenemos ya las dos formas de cuyes por los siguientes tipos de cuyes. El de tipo 3, por ejemplo, ¿ya? El cuy de tipo 3, a diferencia de los cuyes anteriores, presenta un pelaje bastante largo en este caso, ya no es corto, sí es pegado al cuerpo, el pelaje es lacio, pero bastante extenso, ¿ya? Y tiene una presentación bastante irregular, ¿no? Entonces, esa es la característica distintiva de los anteriores tipos. El de tipo 4, ¿ya? Presenta un pelaje bastante erizado en este caso, bastante encrespado el cuy a lo largo de todo su cuerpo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la presentación del pelaje, los cuyes se clasifican en 4 tipos, ¿ya? El de tipo 1, que es un pelo bastante corto, lacio y pegado al cuerpo, ¿ya? El de tipo 2, ¿no? Irregular, pelo corto, pero que presenta rosetas, es arrosetado, ¿ya? El de tipo 3, estamos hablando del cuy hippie en este caso, ¿no? Que presenta, ¿ya? Que presenta un pelaje bastante irregular, bastante grande, ¿ya? Y que también el pelaje es bastante, es lacio, ¿correcto? Y el de tipo 4 es un cuy, ¿ya? Que presenta en lo extenso de su cuerpo, ¿ya? Encrespaciones, ¿ya? Es un cuy erizado en este caso, en todo lo que es la región, en toda la región corporal, ¿ya? Después de ver la clasificación de los cuyes de acuerdo a su pelaje, vamos a ver las líneas, ¿no? Entonces, ¿qué era una línea, Diana? Usted ahí que está con su teléfono celular, ¿qué es una línea? ¿Ya? No una línea de bus, ¿qué es la línea? ¿Ya? Usted no está atenta, tiene que prestar atención. ¿Ya? Deje de chatear. ¿Ya? Es un subgrupo, no una subgrupo. Es un subtipo o un subgrupo, ¿ya? Dentro de una raza, ¿ya? Que tiene un propósito definido en este caso, ¿correcto? Y ese propósito puede ser la producción de carne, en el caso de cuyes, la producción de carne, porque la finalidad, acá no interesa, digamos, mucho definir el color, ¿no? Si bien el color de la línea INTI puede ser bayo blanco, ¿ya? Pero esta tonalidad de rojo blanquecino, por ejemplo, de marrón blanquecino, también puede presentarse, ¿ya? En la línea INTI. Entonces, el color, por ejemplo, desde ya que no es una característica, ¿ya? Que pueda estandarizarse, por ejemplo, en la línea INTI, ya porque no se ha trabajado básicamente en esa finalidad, y por esa razón, por ejemplo, pues no se registra como raza, sino que sigue siendo un cuy, una línea, ¿ya? Sigue siendo una línea porque el propósito básicamente, pues, el resultado de varias cruzas es básicamente la producción de carne, ¿ya?
por lo demás, si presenta tonalidades, colores, no interesa, ¿ya? Pero en otras especies animales, si una raza es blanco-negro, tiene que ser blanco-negro. Por lo menos en un 99%, en un 99.8% tiene que ser blanco-negro. Esa es una característica en cuanto a la coloración estandarizada, ¿ya? Establecida, diferenciable con respecto a otras razas, que le permite lógicamente registrarlo como raza y no como línea. ¿Entienden? ¿Sí? Ya, entonces es un subgrupo en este caso dentro de una raza con un propósito definido. Esa es la línea, ¿ya? La línea Perú, ¿ya? Que es lo que ustedes habían aparentemente visto, ya presenta un pelaje de tipo 1, ya está dentro de la clasificación de tipo 1, fíjense que no presenta irregularidades, sí presenta, ¿ya? Un pelo no tan extenso como el de tipo 3, pero está pegado, es lacio y está pegado al cuerpo, ¿correcto? Entonces por eso, dentro de la clasificación, de acuerdo al pelaje, es de tipo 1. El color, ¿ya? Presentan colores, la literatura nos indica que presentan colores bastante sólidos, ¿ya? Estas pueden variar, por ejemplo, de blanco a marrón o con ciertas tonalidades, ¿ya? Negro, por ejemplo, blanco, ¿ya? Un cuy de la línea Perú, negro-blanco, puede existir, ¿ya? En algunos otros casos, por ejemplo, puede haber combinación de 2 hasta 3 colores en esta línea, ¿ya? O sea que, por ejemplo, marrón-blanco no es simplemente la característica de la línea Perú, ¿no? Puede tener diferentes tonalidades. El tamaño es mediano, ¿ya? Grande, porque el propósito de producción básicamente es producir carne, un biotipo productor de carne, ¿ya? Por lo que es un cuy bastante robusto, ¿ya? Tiene una estructura corporal bastante compacta, ¿ya? Y es un cuy que tiene un crecimiento rápido en este caso, como aquellas características destacables, ¿ya? En cuanto a la cabeza y el ojo, la cabeza es bastante ancha, los ojos, fíjense que son bastante grandes, ¿ya? Redondeados y de tamaño mediano. Esas son las características destacables del cuy de la línea cerca. Ahí tenemos la línea andina, ¿ya? Dentro de este grupo también tenemos otra línea de cuy, que es la línea andina. La característica de esta línea, ya también es un cuy de tipo 1, de acuerdo a la clasificación, por la presentación del pelaje, ¿ya? Entonces, esta línea de cuy se caracteriza por su alta prolificidad. ¿Qué será la alta prolificidad? Abril. ¿Ah? ¿Qué entiende por prolificidad usted? ¿Qué se reproduce más? Y ahí lógicamente nos tenemos que preguntar, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo de gestación de un cuy Monroy a diferencia de un cuy del conejo? ¿Cuál es el tiempo de gestación de el tiempo? El tiempo de gestación de las especies domésticas de consumo, ¿ya? Tiempo de gestación, ¿ya? Del cuy, 2 meses en promedio, ¿ya? Y del conejo, 30 días en promedio, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo de gestación del conejo. O sea que los conejos, ¿ya? Se reproducen con mucha más facilidad. Puede tener mayor número de crías, ¿ya? En un año, a diferencia del cuy, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de la alta prolificidad, estamos hablando de que estos cuyes de la línea, en este caso de la línea andina, ¿ya? Pueden tener mayor número de crías, ¿ya?
mayor número de crías en un parto. ¿Correcto? ¿Cuál es el máximo que puedes llegar a tener? ¿Solo 5? Hasta 5. Ya, hasta 5 crías, ¿no? Entonces, hasta 5 crías por parto, ¿ya? La característica de esta línea es que presenta, en la mayoría de los casos, presenta una coloración, ¿ya? Un solo color se forma entera. Ahí por ejemplo, pueden distinguir la coloración blanquecina, pues, en todo su segmento corporal. Presenta un solo color. En este caso está blanco, ¿correcto? Entonces, blanco entero. Puede ser, ¿no? Esa es la característica común, aunque puede haber algunas distinciones de otras tonalidades, pero presenta una sola coloración en toda la región corporal, ¿ya? Entonces la característica de esta línea es básicamente la alta prolificidad. Entonces, la alta prolificidad, ¿qué había sido, Laura? Mayor número de crías en un parto, ¿correcto? Porque los cuyes, por ejemplo, ya van a ver algunos cuyes que solamente tienen una cría en un parto, ¿no? Una cría bastante proporcional, de buen tamaño, de buen peso, ¿ya? Algunos tienen dos crías, ¿no? Pero esta línea puede tener hasta 5 crías. Ahora, lógicamente hay ciertas características que deben suscitarse. Por ejemplo, las madres primerizas ya no van a tener mucha prolificidad, ¿no? No van a tener un número de crías, en este caso, bastante grande. Puede empezar con 2 crías, ¿ya? En el segundo parto 3 crías, en el tercer parto ya va a haber mayor número de crías, y lo mismo pasa, por ejemplo, con las demás especies animales, ¿no? Una marrana, por ejemplo, en un parto, ¿ya? Difícilmente va a alcanzar por 10 o las 11 crías. Puede tener, por ejemplo, 8, 9 crías, ¿ya? 9 lechones, 10 lechones. Si tiene 10 lechones, pues es fenomenal, ¿no? Puede alcanzar hasta 11, hasta 12 lechones, ¿ya? Entonces la marrana va a ir incrementando a partir del segundo parto, ¿ya? En el caso de las vacas, por ejemplo, las vacas primerizas ya no van a producirte un buen volumen de carne, un buen volumen de leche, ¿ya? La capacidad de producción, la mayor capacidad de producción en vacas lecheras, pues se va a alcanzar con el segundo, tercer, cuarto parto, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente la inserción de la ubre delantera de los indicados, pues es bastante, ¿ya? Bastante visible, ¿no? Habíamos indicado ya de que la glándula mamaria pues va, ¿no? Va extendiéndose, ya, conforme van pasando los números de parto, en este caso, ya. La inserción delantera de una madre, ya, de una vaquita en su primer parto, pues es totalmente diferente con una vaquita que está en su cuarto parto, ya. Tiene mayor inserción en este caso de la ubre, ¿ya? A nivel de mayor inserción delantera, por ejemplo, de la ubre, que es bastante distinguible en este caso en una vaquita que está en su cuarto parto, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pasa también con las demás especies de animales. Acá tenemos la línea INTI, es una de las líneas, es uno de los cuyes bastante comerciales, ¿ya? Nosotros nos vamos a la feria de la 16 de julio, por ejemplo. La línea INTI pues es el más comercial, ¿ya? Estamos hablando también de un cuy de tipo 1, en este caso, de acuerdo a la presentación de su pelaje, que se caracteriza, ¿ya? Porque presentan las crías mucho más resistentes, o sea, su descendencia en este caso es bastante rústico, no tienen problemas en cuanto a la adaptabilidad, ¿ya? No tienen problemas en cuanto a adaptarse a latitudes elevadas o a temperaturas, ¿ya? Extremas en este caso, ¿ya? A temperaturas frías puede ser. Entonces pueden presentar colores, ¿no? Bayo puro, puede ser un bayo puro, o puede presentar una coloración bayo blanquecino en este caso, ¿ya?
Lo más característico es bayo y blanco dentro de esta área, ¿ya? Dos colores, ¿no? En la de pelaje que presentan estos cuyes, pero reitero, ¿ya? Es más requerido no por la ganancia de peso, porque si nosotros comparamos, ¿ya?, el peso promedio de la línea Perú con relación a la línea INTI, la línea Perú es mucho más pesado, ¿ya?, que la línea INTI, pero lo que no tiene en prolificidad, lo que no tiene en ganancia de peso, esta línea lo compensa con la rusticidad, porque cuando hablamos, por ejemplo, de que sus crías son resistentes, estamos hablando básicamente de la rusticidad, ¿ya?, de la capacidad de adaptarse a ciertas latitudes y a ciertas temperaturas, ¿no?, bajas en este caso, ¿ya? Ahora, yo les pregunto, ustedes han visto en la estación experimental, ¿no?, de Patacamaya, la infraestructura productiva en este caso, pues, ¿de qué material está efectuado? ¿Quién ha ido a Patacamaya? ¿Te ha ido? ¿Sí? ¿De qué material está la infraestructura? ¿De adobe? ¿Sí? ¿O de ladrillo? Entre ladrillo y adobe, ¿correcto? Si ustedes van, por ejemplo, a la región altiplánica, ¿ya?, la mayor parte de los productores, pues, prefiere construir con adobe, ¿correcto?, que con ladrillo. ¿Por qué será? Para mantener la temperatura. Para conservar la temperatura, ¿ya? Porque el adobe y el cemento, pues, es mucho más frío que el mismo adobe, ¿ya? El adobe, entonces, la tierra, en este caso compactada, pues mantiene la temperatura de los cuyes, ¿ya? Van a ver en sistemas de explotación intensiva, por ejemplo, que tienen reguladores de temperatura, por ejemplo, ¿ya? Porque en la mañana, en el altiplano, cuanto más frío se siente, y al atardecer, ¿correcto?, donde las temperaturas tienden a bajar considerablemente, ¿no? Entonces, a mediodía también hace un calor estrepitoso, ¿no?, una calor bastante impresionante, ¿no? Entonces, ahí, lógicamente, incluso el tema de la altura, ya es lo que se tiene que tomar en cuenta al momento de poder proyectar una construcción, ¿no?, para la producción de cuyes en este caso, ¿ya? Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna consulta? Sí. ¿Se ha entendido? ¿Ya? ¿Cuál es la clasificación de los cuyes?